Comienzo con una noticia recién salida del horno. La Oficina del Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro puntualizó hace cuestión de minutos que no se equivoque la gente respecto a los viajes a Cuba, que no ha flexibilizado su posición y que no permite de ninguna forma viajes turísticos para estadounidenses. Cuando se habla de viajes con motivos educacionales, deben fundamentarlos detalladamente. Muy bien, al tema, y el tema tiene que ver con una estafa. Suena el teléfono, alguien atiende y le dicen del otro lado que hubo un problema, en algunos casos grave, con un integrante de la familia, un hijo, un sobrino, alguien muy cercano, y que necesitan de inmediato enviar dinero para resolverlo, ya sea por un asunto de bien o ya sea por un asunto de mal, para que las cosas mejoren o para que las cosas no empeoren con esa presunta víctima. Con los detalles, con el análisis, le doy la bienvenida, portavoz de la policía de Hialeah, Carl Sotheby, muchísimas gracias por acompañarnos. Enrique Flor, colega, reportero del Nuevo Herald, y de alguna forma conocedor muy cercano de lo que pasa con este tipo de estafa. Empiezo contigo, Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Cuéntame, ¿qué pasa? Estamos hablando de una modalidad de estafas nuevas en las cuales se trata de pescar, como bien lo ha dicho antes el vocero de la policía de Hialeah, Carl Sotheby. Se aprovecha, hay un factor sorpresa clave, te llaman al teléfono al azar, y se aprovecha ese factor sorpresa es aprovechado para que incautos caigan en las garras de una red de estafadores, como lo hemos publicado en el periódico El Nuevo Herald con mi compañera Brenda Medina. A mí me llegó una llamada el día domingo de la semana pasada, mientras estaba en medio de la investigación periodística. Sobre este mismo tema. Sobre este mismo tema. Lo que hice inmediatamente es tomar registro de todo lo que me decían, y es una estafa por etapas, en la que primero es como funciona esto como un centro telefónico. En el primer nivel hay una persona que te llama, te dice que tienen a un familiar secuestrado, y luego te dicen que tienes que pagar un rescate, pero no te dan ninguna información precisa. Cuando yo empiezo a preguntar cómo se llama mi hermano, porque yo no tengo ningún hermano en Estados Unidos, y pido dónde están, no, que lo tenemos secuestrado. Y ahí sí viene la amenaza. La parte de la amenaza es la más seria, ¿no? Si no pagas, te matamos. Pasas a una segunda persona que te dice, mira, yo soy testigo, acá tenemos a tu familiar. Pero la parte más grave ya te pasan a una tercera persona. En mi caso, me estaban pidiendo hacer una transferencia por Western Union. Pero no piden cantidades exorbitantes. En el caso, y eso es lo más... en mi caso decían que mi hermano supuestamente había chocado un Mercedes-Benz y necesitaban $1,000 inmediatamente. Pero decía, yo no tengo $1,000 en este momento. ¿Cuánto tienes? Quizá la mitad. Entonces ahí empieza el tema. Mira, la vida de tu hermano depende de que tú pagues en este momento en un Western Union. ¿Hubo momentos en la conversación en la que tú estás convencido que es cierto lo que pasó, aunque sea un instante? No, en ningún momento. Bueno, lo que pasa es que en mi caso fue muy especial. Particular, porque yo estaba haciendo la investigación sobre esto, y mi esposa previamente la habían llamado por lo mismo, y yo me encuentro con el jefe de la policía, Mark Overton, y el vocero de la policía, que es Carl, y me empiezan a explicar la modalidad que había allá en Hialeah, que estaban siendo víctimas muchas personas de Hialeah. Déjame conversar con el señor Sotheby, porque menciona la palabra Hialeah, el hombre es el experto en el tema. ¿Muchos están siendo víctimas, o por lo menos se trata de hacerlos víctimas de este tipo de estafa? Bueno, se ha destapado hace como un mes en Hialeah. Hemos tenido en un mes como 50 incidencias ya de este intento de hacer esta estafa. Pusimos un comunicado a través de otras agencias de los Estados Unidos para averiguar quién más ha tenido eso. Y es una epidemia nacional. Así que no es en particular Hialeah. Nosotros hemos tenido como 3 víctimas. De las casi 50 personas que han llamado, hemos tenido 3 víctimas. La mayoría de las personas no trabaja. Contestan el teléfono, no tienen hermano, no tienen un hijo, te cuelgan. Pero de vez en cuando cogen una presunta víctima que tiene un hijo que está en la calle en ese momento, un hermano que no está en la casa, que no está a la vista, y sí te hacen pasar el susto y no te dejan colgar, no te dejan ni pensar. Rápidamente, ¿qué es lo que tienes ahí? 400, $500, ve a una sucursal de la Western Union y envíale dinero a fulano de tal.
Ese fulano de tal es una persona con una identificación falsa que va a recoger ese dinero en cualquier parte del mundo, así que no hay rastro. La sospecha es de dónde estarían llegando estas llamadas. Las que nosotros hemos estado recibiendo parece que se radica la cosa en Santo Domingo y en Puerto Rico. Y hemos tenido más información que aún quizás radique de las prisiones en Puerto Rico, que se les pasan teléfonos prepagados a los prisioneros. No tienen información del usuario, no hay información de cuenta ninguna, son teléfonos desechables. Imagínate, no dejan rastro ni entrando ni saliendo del crimen. Brevemente, sugerencias para una persona en su casa que no haya recibido una de estas llamadas dramáticas. Prevención, porque ya como dijimos, no deja rastro este crimen, deja muy pocos rastros. Una vez que te quiten el dinero, se desapareció el dinero. Prevención, lo básico, ¿cómo se llama mi familiar? No te asustes, cálmate. ¿Cómo se llama mi familiar? ¿Dónde fue esto? Si no te pueden contestar nada, porque están pescando y ellos no saben nada, cuelga el teléfono y llame a las autoridades. De todas maneras, aunque fuera un secuestro real, tienes que llamar a las autoridades. En este caso, no han sido ningunos reales.